con Dios. Y vamos a leer una bienaventuranza del perdonado escrita por David. Y David comienza así: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Ustedes, los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor. Y ustedes, los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. Impresionante, acá David exactamente está clamando y dando gracias al Señor y contándonos cómo el que confiesa sus pecados es encontrado por la misericordia del Señor. El verso 3 nos dice, mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y noche me hiciste padecer mi lozanía, mi juventud se volvió como sequedad de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice el verso 5. Y este pasaje nos ayuda a entender cómo la acción de regresar al Señor nos da a nosotros bendición. Dichoso, dichoso, dice David acá. Y cómo nosotros muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes son cuasi santos, ¿verdad? Pero a todos los demás normales, comunes, ¿verdad? Mortales. Nos ha sucedido que a veces generamos muchos escenarios en nuestra cabeza, Fernando, y ese generar escenarios de por qué Dios no nos aceptaría, de por qué Dios no nos recibiría de vuelta, nos hace literalmente envejecer. Nuestros huesos duelen, nuestro cuerpo, nuestra alma se lastima. Y lo que Dios nos está diciendo a través del salmista es, ¿qué tal si me confiesas? Dejas de analizar mil cosas y dejas que yo me encargue de tu pecado. Eso es lo que David hace y dice, cuando lo confesé, Dios decidió perdonar. Sí, qué impresionante eso, porque al final todo parte de lo que dice Mateo 26, donde pues es como el versículo que usamos regularmente para la Santa Cena, pero entonces es como Jesús les está diciendo ahí a sus amigos, a sus hermanos, cuando va a hacer esa última cena, le está diciendo, esto representa mi sangre. Habla de la sangre y habla de ese nuevo pacto, un nuevo mejor pacto. Y esto no fue un trato así como decir, Toro, entonces sí, quedamos, nos damos la mano o firmamos, sino que fue un pacto de sangre. Imagínate, fue un pacto de sangre en donde todo el precio lo iba a pagar Él y nosotros pues, solo teníamos que creer, pero el costo lo estaba haciendo Él. No sé, entender lo grande y todo lo que significa un pacto de sangre para tener mejores condiciones, ¿verdad? Para pasar de la ley a la gracia. Es como, tenemos eso, podemos recurrir a eso, ¿verdad? En ese contraste que mostraba David antes de confesarlo, cómo estaba hasta sus huesos, hasta físicamente le estaba afectando, pero después al confesarlo y recibir ese perdón por la sangre que Él ya derramó en la cruz. Wow, impresionante, ¿verdad? Ya Él lo hizo, entonces posible, Nikki, podemos dar el paso. A veces no lo damos por temor, pero ¿temor a qué si ya nos ama? Es que lo que está diciendo Fernando, ¿por temor a qué? O sea, lo que compartís, Fer, es que estamos aquí hoy en el Día del Maestro, gracias al Maestro de Maestros que dio su vida por nosotros. Y creo que acá David
está también liberándose del temor. Y esta es una bienaventuranza del perdonado, pero también es como un canto de libertad de un alma rescatada, porque si bien es cierto, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pues tuvo sus problemas serios ahí con Betsabé, sus clavos ahí en Ziklag, o sea, no era perfecta su vida, pero realmente él nos está compartiendo su perspectiva de lo que le pasó a él en su propia vida, no de lo que le contaron. Lo que nosotros podemos leer en el libro de Samuel, todo lo que a él le pasó, y él nos pinta una perspectiva de lo que es estar perdonado, vivir como perdonado, de esa alma rescatada. Saben que con mi hermana Dani, cuando éramos niñas, nos echamos la licuadora de mi mamá. El frasco de la licuadora. Ay, a mí me da algo. De banano con huevo. Al hombre de los licuados. A mí sí me da algo. Éramos ¿Qué harías? flaquitas como un alambre y mi mamá hacía rápido el licuado de banano con huevo. Ya no lo iba a poder hacer, era un problema serio. Y yo era especialista en cubrir mi pecado. Pues escondí toda la evidencia, la tiré en el terreno baldío de la vecina. O sea, sí. Apliqué psicología Wow. con mi hermana, que a ella le remordía la conciencia por todo. Y cuando llegó mi mamá, yo ya después de que yo había hablado con Dani y le había explicado por qué no debíamos de decir, pues Dani había guardado un pedazo de vidrio de la licuadora sin que yo me diera cuenta. Y llegó con mi mamá y dijo, nosotros lo hicimos, aquí está la prueba. Y sácala, infeliz, el pedazo de licuadora. ¿Saben qué fue lo que pasó? Al final, ella tuvo una noche como perdonada. Ella fue la reina. A mí me dieron una gran cuereada. A ella no le pasó nada. Y yo recordaba ese incidente acá con David, de cómo cuando nosotros cubrimos nuestros pecados, es como que nos secaran los huesos. O sea, yo cubrí mi pecado, yo cubrí mi falta, recibí el castigo. A diferencia de mi hermana que decide confesar y decir, mi paz no tiene precio, ella no recibió un castigo, ella durmió como reina. Yo creo que aquí David nos dice eso, o sea, ir y confesar es ese peso de encima que te quitas ante el Señor, que en realidad Él ya lo sabe. Y es un Dios tan misericordioso que Él nos va a perdonar. A veces es un pecado muy grave, pero ya lo cubrió Cristo con su sangre en la cruz. Creo que nuestra paz no merece el querer encubrir un pecado. Creo que Cristo ya pagó esa libertad y creo que hoy podemos escuchar de eso y reflexionar de que es importante tener una vida en paz gracias a que Cristo ya pagó el precio. O nos amparamos en nuestra justificación y en nuestros medios para cubrir aquello que hayamos hecho, o nos amparamos en la misericordia de Cristo que nos está diciendo, vengan, vengan. Yo, como bien dices, Nikki, ya sé, quiero perdonarlos. Pero nos quedamos elaborando, a veces conversamos más con el diablo que con Dios, ¿verdad ustedes? Y eso es lo que nos impide ir corriendo delante del trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Es importante entonces dar un paso, Sergio. Sí, yo siempre he querido conocer a la hermana y a la mamá de Nikki. Y aquí las ven. Te quedaste. Que las quiero invitar un día a comer, Mira, que me cuenten. espero que Dani sepa qué hacer con toda la información que se ventiló aquí. Que te perdone porque acá la acabas de poner ahorita. Fíjense que en otra versión, el mismo versículo 3 y 4 dice algo que a mí me sorprendió ayer leyéndolo y dice, todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Pero me llamó mucho la atención que dice que todos los días que seguía orando. Es decir, el salmista está hablando aquí, en una versión actualizada, que él seguía teniendo una relación con Dios, pero se hacía de la vista gorda con respecto al problema que tenía. Es decir, que tenía un elefante blanco sentado en su mesa espiritual, ¿verdad? Y no quería... Se hacía loco. Sí, y no quería enfrentarse con eso. Y entonces dice, todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. ¿Y cuántas veces nosotros hemos querido seguir la vida con Dios sin enfrentar ese momento que tal vez no va a ser el mejor para nosotros, ¿verdad? Como en el caso de la licuadora, ¿verdad? Es llegar con Dios y decirle, mira, yo quebré esto. Yo hice una tragedia, pues, y he estado tratando de encubrir todo lo que hice
y hoy te quiero confesar mi falta. Y Dios ya lo sabe. Y es que ese es el tema central, ¿verdad? Que Dios ya está enterado de todo y solo está como esperando a ver en qué momento nosotros reaccionamos. Y cuando nosotros decidimos al fin reaccionar y confesar nuestro pecado, entonces nos liberamos de eso. El siguiente versículo, el versículo 4, dice: Dios mío, tú hacías mi vida que cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Y hay una palabra que no está en la versión que leímos, que es Selah, que es medita en esto, ponte a pensar en esto que estamos hablando. Porque muchas veces nos encontramos así y yo me puse a pensar en mi propia vida, cuántas veces yo le he estado pidiendo al Señor: Señor, bendice, haz esto, prospera aquello. Y el Señor así como: espérate. Primero hablemos de la licuadora y después seguimos hablando del resto de las cosas. Y muchas veces nosotros queremos, no hombre, la licuadora no tiene importancia, ya, tú puedes comprar otra licuadora, Señor. No, quiero que hablemos de esto. Y hasta que no hablemos de eso, no podemos seguir pasando a los siguientes temas. Y aquí es donde yo creo que todos necesitamos reflexionar sobre eso, porque creo que todos, y me incluyo yo en la lista en primer lugar, hemos tratado de hacernos de la vista gorda con respecto a algunas cosas en nuestras vidas, y Dios ya las sabe y Él está esperando que nosotros lleguemos a hablarlas, ¿verdad? ¡Hala, qué impresionante eso, Sergio! Y fíjense, amigos, yo mientras leía lo que íbamos a estar compartiendo el día de hoy, me recordaba de cómo podemos entonces nosotros, o sea, reflexionaba cómo podemos nosotros ligar esto. Genuinamente, esa pausa que mencionas, Sergio, es ese momento donde nosotros queremos hacer algo con el pecado y nos damos cuenta que nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí. Y Dios quiere hacer algo con nuestro pecado. Solamente si nos amparamos en su gracia. O sea, tenemos que dar ese primer paso. Yo les preguntaría ahora lo que les hemos invitado a responder. ¿Cómo los sorprendió Dios cuando decidieron tomar acción y dar ese paso de fe, de confesar? O sea, en este contexto de lo que David estaba haciendo, ¿cómo nos sorprendería Dios? Fernando, damos ese paso de fe y es el Padre bueno que nos está esperando como hijos pródigos a llegar corriendo. Dios tiene una propuesta para nosotros y es Él ya sabe qué hacer con nuestro pecado. Así es, él ya sabe qué hacer, Él ya pagó ese precio, Él sabe el costo altísimo, ¿verdad? A nosotros se nos escapa o no logramos entender, pero que Dios nos dé la capacidad de entender el costo y el amor, ¿verdad? Porque ayer reflexionando en esto es como, en cuántas cosas hemos fallado. Dios conoce esas cosas, Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, pero aún así estaba dispuesto, ¿verdad? Y me impresiona eso, que no fue una situación de vení, sentate, vamos a arreglar esto, ¿verdad? Porque al final era como responsabilidad del hombre, ¿verdad? Sino que Él decidió pagar completamente. A nosotros nos salió gratis, pero el precio fue altísimo y Él decidió pagarlo completamente por el amor que me tiene a mí y que te tiene a ti. Y conforme a lo que estás diciendo, Fernando, me hace sentido que David no recibió el perdón de sus pecados por la confesión del mismo. Aunque sí lo perdonó el Señor, el perdón no vino de la confesión. ¿Qué vino de la confesión? David restauró su comunión con Dios. Él restauró esa relación con Dios. Cuando el hombre fue creado en Dios. Cuando nosotros salimos de Dios, es como sacar al ser humano de su hábitat. Y cuando tú sacas a cualquier ser de su hábitat, se muere. Entonces, es lo que dice Sergio, de empezamos a somatizar las enfermedades y no sabemos que por adentro tal vez lo que necesitamos es restaurar esa comunión con el Señor que nos fue quitada por medio de tener un pecado oculto. Definitivamente, amigos, hoy estamos en un buen momento para dejar, le voy a decir así, deje de pensarlo más. Saque a la luz la licuadora que quebró. Confiese lo que pasó. Su Padre está dispuesto a perdonarlo. Ya pagó a través de Jesús todo y ahora lo que le quiere invitar es a que usted viva en libertad. A que no sea como David nos cuenta y dice, mientras callé, todo me dolía. Pero una vez confesé, encontré perdón de mis pecados. Fernando, yo quisiera invitarte a que nos puedas dirigir en oración
¿Y qué tal si hoy comenzamos dando ese primer paso? Pedir perdón por lo que hemos hecho mal. Así es, oremos. Señor, te damos gracias por estar siempre con nosotros. Te damos gracias porque por el amor que tuviste por mí, por cada uno de nosotros, estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo a dar su vida por nosotros. Señor, gracias por eso. Ayúdanos a entender la magnitud de esto y a vivir de esa forma y a recibir tu abrazo, porque entendemos que tú nos estás llamando y nos estás esperando con los brazos abiertos, Señor. Ayúdanos hoy a dar ese paso, a acercarnos a ti, a recibirte a ti como nuestro Salvador y cambiar completamente nuestra vida y a partir de hoy empezar a caminar en una vida contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y luego de este breve corte donde conoceremos empresas que creen en la visión que Dios ha dado a Vaya con Dios, vamos a continuar con más crecimiento personal. Ya volvemos. Con fe, impulsa tu vida por la ruta que Dios diseñó para ti. Avanza con gozo y la certeza de que Él ya te equipó con todo lo necesario. Da hoy el primer paso y afronta con valentía el desafío por vencer. Hallado pescando. ¿A quién le gusta pescar? Eso, ¿Sí? eso. Fascina. No soy bueno, pero me gusta. Es aburrido, pero de repente bueno. viene algo. Algo Yo cae. escucho a muchos oradores motivacionales, gurús del fitness, así como Fernando Zúñiga, y similares mientras voy manejando o estoy entrenando. Una cosa de la que hablan con frecuencia es que el ritual matutino puede prepararte para el éxito. Ya, creo que todos hemos leído algo de ritual matutino. Una mañana, no mucho tiempo atrás, me sentía un poco inquieto, un poco ansioso. Por lo tanto, comencé a repasar una lista de todas las rutinas y rituales matutinos que había escuchado, los cuales se supone que te reencaminan para comenzar el día, ¿verdad, Fernando? Así es, pero escuchen bien esto. Los anoté solo por diversión. Y cuando terminé la lista, tuve que reírme de mí mismo. Pensé, Steven, tienes que dejar de mirar estos videos de YouTube y ponte a leer la Biblia. No, eso no dice eso, me lo estoy inventando yo. Y escuchar audiolibros sobre rituales matutinos, esto está fuera de control. Yo hacía todas esas cosas. La respiración, la meditación bíblica, la ducha de agua fría y caliente, la lista de oración, los actos de generosidad, el ejercicio, el silencio, el desayuno balanceado, los suplementos vitamínicos, la lista de quehaceres y el diario de gratitud. Y no terminaba mi rutina matutina hasta las 3 de la tarde. Te faltó arreglar la cama. El licuadito. ¡Échale! Sin embargo, sentí que Dios hablaba a mi corazón. Steven, tienes abundancia de cosas que sabes hacer para llegar a un lugar. Escoge una, practica una. Escoge una, practica una. Es una idea sencilla, pero también poderosa. Tengo abundancia de cosas que podría hacer. Haré ahora mismo una. La pastilla de omega 3 masticada con sal. Y dice, regresa la idea, haz lo que harías. ¿Qué es eso que para tus circunstancias actuales? Si te sientes atascado o malhumorado o preocupado o confuso o avergonzado, ¿qué es algo que podría volver a encaminarte? No puedes hacerlo todo, pero puedes escoger algo y hacerlo. Es así como aceptas tu presente, aceptando dónde estás y haciendo lo que puedes con lo que tienes. Tal vez es solo un rápido ajuste de actitud antes de partir al trabajo. Quizá es acercarte para fijar una cita con alguien que sabes que te dará un buen consejo. Escoge una, practica una. En cierto sentido, esas opciones son fe. Fe no es conocer todo el viaje de antemano o estar seguro sobre lo que debes hacer a continuación, sino más bien ser fiel con lo que tienes a la mano y colocarte en un lugar donde Dios pueda hallarte, alentarte y usarte. Yo no lo llamaría encontrarnos con Él a medio camino. Es más como encontrarnos con Él cuando hemos recorrido 5% del camino. Sin embargo, ese 5% importa. Esa es tu posición y tu postura de fe. Es evidencia de que crees que Dios está contigo y que te ha dado lo que necesitas en ese periodo. Cuando yo no sé qué hacer en una situación en particular, intento recordarme a mí mismo que cuando me muevo, no siempre encuentro claro el camino, no siempre sé cuál es el siguiente paso. ¿Estás en ese lugar ahora?
Tal vez estás diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer? No lo sé. Simplemente no lo sé. Yo he estado en esa posición. Todos hemos estado ahí muchas veces, sin fin de veces. En ocasiones lo único necesario es el mal humor, una mala decisión o una mala noticia para que te sientas abrumado y sin esperanza. Perdiste tu empleo en el peor momento posible. No entraste en el programa de posgrado que planeabas. Recibiste facturas médicas inesperadas durante 3 meses consecutivos y ahora te encuentras en un agujero financiero. ¿Cómo respondes cuando no ves un camino por delante? ¿Cómo responde tu ser renovado? Porque esa es la versión de ti que querrás para avanzar. El viejo yo podría haberse paralizado, podría haber demandado una explicación y un mapa de ruta, o podría haber caído en baja autoestima o autocompasión. El yo renovado, sin embargo, acepta tu presente, sabiendo que Dios te ha dado todo lo que necesitas para la temporada en la que estás. El yo renovado pregunta, ¿qué puedo hacer en este momento? ¿Qué hacer? ¿Qué me ha mostrado Dios? Es una de las grandes preguntas que hacemos nosotros, por cierto, ¿verdad? Voy a escoger una cosa y hacerla. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que puedas para seguir adelante, incluso si el destino no está claro del todo y el camino para llegar allá parece inmerso en la niebla. Una cosa hay que hacer. Dios probablemente no te ha dado un plan detallado a 10 años en cada esfera de tu vida. Puede que en alguna sí, puede que en ninguna. En cambio, te pide que estés dispuesto a dar el siguiente paso de fe hacia adelante y después el siguiente y después el siguiente. Tal vez hayas leído la historia de Juan 21, cuando Pedro salió a pescar después de la muerte y resurrección de Jesús. Invitó a algunos de los otros discípulos a que fueran con él y estuvieron toda la noche pescando. Temprano en la mañana, Jesús los halló pescando. Se reveló a ellos y les cocinó, yo creo que el mejor desayuno. Desayunar pescado es lo mejor. Entonces comenzó a conversar con Pedro. Recuerda que cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó 3 veces que ni siquiera lo conocía. Ahora, mientras estaban al lado de la fogata, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba verdaderamente. Le dijo 3 veces que alimentara a sus ovejas. Una escena dramática y emotiva. Pedro es muy criticado por salir a pescar, porque esa era su ocupación antes de que Jesús lo llamara. He oído a predicadores decir que Pedro se dio por vencido y regresó a su viejo modo de vida y arrastró además a otros con él. Yo no creo que eso sea tan cierto. No creo que Pedro salió a pescar por temor. Creo que estaba pescando en fe. No se estaba dando por vencido, se estaba extendiendo. Piénsalo, estoy seguro de que estaba herido emocionalmente. Después de todo, había negado a Jesús públicamente y luego huyó por miedo cuando Jesús y los discípulos más lo necesitaban. Falló estrepitosamente en su papel de liderazgo, pero no era la clase de hombre que se esconde o se deprime. Por eso, cuando no sabía qué otra cosa hacer, hizo lo que estaba haciendo cuando Jesús lo llamó por primera vez, hacer discípulo. Hizo lo que sabía hacer y confió en que Jesús lo encontraría ahí. Recuerda que Pedro tenía un historial de ver milagros provenientes de ese lago. Es donde echó sus redes al otro lado de la barca y pescó tantos peces que sus redes comenzaron a romperse. Es donde Jesús llegó a sus discípulos caminando sobre el agua y el propio Pedro dio unos pasos sobre el agua. Es donde Jesús le dijo a Pedro cuando estaba preocupado por poder pagar los impuestos que pescara un pez y que ese pez saldría del agua con dinero en su boca. Por lo tanto, Pedro regresó a su barca tras la muerte y resurrección de Jesús. Creo que estaba pescando en fe. Cuando se vio atrapado en un lugar entre el fracaso y el llamado, entre el temor y su futuro, entre quien solía ser y quien sabía que debía ser, salió a pescar. Ahí era exactamente donde tenía que estar. Jesús lo halló pescando. ¿Puedes identificarte con esto? Tal vez te has encontrado diciendo, no sé qué hacer. No sé si Dios me pueda seguir usando. No sé si he arruinado mi reputación. No sé si todo lo que hice fue en vano. No sé si Dios me perdona realmente. No sé si puedo avanzar ahora que he visto
que no soy tan fuerte como pensaba. ¿Qué hago? Y si dijeras, quiero ser hallado pescando. Y si dijeras, no sé qué hacer, pero voy a hacer eso que me coloqué más cerca de donde, que me coloque, perdón, más cerca de donde he tenido un encuentro con Dios antes. Eso es lo que hizo Pedro. Su actitud era la siguiente: estoy lejos de quien necesito ser. No tengo ni idea de qué haré a continuación, pero voy a regresar a la barca porque recuerdo cuando Jesús me llamó. Voy a regresar a eso que sé hacer y confiaré en que Dios intervenga. Voy a hacer lo que sé mientras espero a que Él me muestre lo que no sé. Y vaya si eso no es lo que nos pasa en muchas ocasiones, y es como regresar a ese último lugar donde entendíamos que sí sabíamos dónde estábamos. No sé si alguna vez se han perdido, ¿verdad ustedes? Yo me he perdido impresionantemente muchas veces así en la naturaleza. En el mundo. ¡Qué miedo! Tristemente, ¿verdad? Ustedes, tristemente. Pero he tenido que regresar. El consejo es, si puedo regresar a donde me encontraba ubicado, ¿verdad? Donde sabía qué hacer, regresé ahí y entonces comencé a dar los siguientes pasos, uno a otro, ¿verdad? Uno después de otro. ¿Sabes qué cosa hacer? Haz una, practica una, decía Steven Furtick. Muchas veces es regresar a ese primer amor, nos decía Dios, ¿verdad? Regresen a ese primer amor, a lo que ya sabemos que tenemos que hacer, cómo reaccionamos, cómo oramos, cómo confesamos nuestro pecado, cómo nos arrepentimos otra vez y comenzamos desde el inicio. Da miedo, ¿verdad? Ustedes dar ese paso, da miedo comenzar de nuevo. Steven Furtick decía, ¿qué pasa cuando has estado enfermo mucho tiempo? Se acumularon las deudas, ahora estás muy endeudado. ¿Qué pasa cuando te despidieron y ahora tienes que comenzar de cero? Son momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles el consejo es regresar a Dios y hacer una cosa, esa que nos hace sentir seguros en Dios. Y acá el autor nos está dando una perspectiva humana de cómo podemos reaccionar, o una perspectiva eterna cuando tenemos un problema. Yo leí el libro de Mañanas Milagrosas, no saben, de Errol. Es un libro de 6 cosas que debes de hacer antes de las 8 de la mañana que mejorarán tu vida para siempre. No. Eso. Mira. Sí. Hay que levantarse temprano para... Yo soy el club de las 5 de la mañana. Ajá, 5 a.m. Hasta me metí en un grupo de Áchale. Facebook del grupo de las 5 de la mañana. Ajá, sí. No, con Toro hemos platicado Robin que Sharma. nos vemos muy bonitos, muy alegres, pero somos bastante intensos. Ajá. O sea, danos una lista que nos va a hacer mejorar la vida, la vamos a cumplir a cabalidad. Es el problema, y terminas a las 3 de la tarde. Ahora cuando terminas tu ritual. Y yo me levantaba a las 4 de la mañana a correr con un gran miedo en la calle, porque el autor decía... que había Corría que rápido, hacerlo. entonces. Corría rapidísimo, como que me estaba persiguiendo, ya saben quién. Buen tip, ¿va? No, Bobby se hartó. Bobby me dijo, de verdad, sos la intensidad, de verdad. No puedes hacer las 6 cosas antes de las 8 de la mañana, ni que tenemos que trabajar, ni que tenemos una vida, ni que tenemos hijos. O sea, no podemos estar enfocados en esas 6 tareas. Y creo que muchas veces sí tomamos la vida así. Es como subir al volcán de Pacaya o al uno más alto, el Acatenango, si les da la fuerza y el aire, y ver desde arriba, ver con la perspectiva eterna que las nubes están más abajo. Y arriba de las nubes hay un sol. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva eterna, hoy me da un consejo. ¿Cuándo fue el último día que usted abrió los brazos para recibir lo que Dios tenía para usted ese día sin tener esa lista interminable de pendientes que resolver? O sea, el día que usted abra los brazos y reciba, usted va a aprender a gozar la vida. Wow. Entonces, se trata de ese regreso de Pedro a pescar, a eso que lo llenaba, que le gustaba, a ese primer encuentro con Jesús. Pudo haber tenido cualquier cantidad de afán, pero él sabía que una cosa le era necesaria. Jesús lo dijo, y María lo ha encontrado y nadie se lo podrá quitar. Creo que esa comunión con Jesús es lo que necesitamos ahora en ese desempleo, en ese diagnóstico malo, en esa situación económica de fracaso, Toro. Creo que el autor nos está hablando mucha verdad acá con esto. Y Nikki, lo que decías es el contraste de cómo actuaríamos en nuestra versión anterior, ¿verdad? Que es lo que Steven Furtick nos ha ido
ayudando a construir el contraste entre la versión anterior y qué hace nuestro nuevo yo. Esa nueva persona en Cristo, ¿qué hace? Hace una cosa, se enfoca en Dios y da el primer paso, Fer. Una sola cosa. Así es, y ante estas situaciones, versión anterior, esos contrastes, versión anterior, versión nueva, crisis, problemas, retos, creo que sí es importante el tema de cómo nos preparamos, cómo nuestra versión nueva se prepara para el día, ¿verdad? Ahora le voy a sumar algo a los consejos que le daba Bobby a Nicky. A los 33 consejos. No, y sabes qué, y de gratis, porque Nicky pagó en el grupo, compró el libro, compró el curso, pero mira, así, ¿Por qué no de te gratis. preguntó? Fíjate. Porque yo Sí, quería hombre, estar mejor. ¿cómo no le hizo caso a Bobby? Pero mira, este creo que es la verdad. Apunta Nobel, si nos estás viendo. Nobel nos está allá viendo en desde los Nueva Estados. York. Apunta a Nobel, por favor. Mira, la verdad de todas estas recomendaciones de la rutina diaria es que muchas veces a quienes oímos en YouTube y todo el rollo, esas personas que ya están en un nivel de éxito y nos dan la rutina de hoy, ¿verdad? Alguien nos decía, decía en su canal, sí, es que yo tengo 3 casas y en las 3 casas tengo una opción para meterme en agua fría no sé cuántos grados. En una tengo un cold plunge, entonces voy Dicen que y me eso es meto ahí. buenísimo meterse En la agua otra, fría. pues estoy en San Diego y estoy cerca del mar y el mar ahí es frío, entonces me meto ahí y, pues sí, esa es su rutina. No, dame tu rutina cuando te llevaba el río y cuando estabas empezando y cuando no tenías cold plunge y no tenías 3 casas. Te bañabas y con agua ya. fría porque no había agua caliente. Sí, ¿va? no, y yo sé la historia de esta persona. Aguacalazo. Este autor lo he seguido por bastante tiempo. Dice, no, un tiempito yo vivía en un apartamento y la verdad es que no había ni cocina, tenía que lavar mis platos ahí en la regadera. Ay, esa es la rutina que quisiera La que saber te y la que llevó me va a a- servir ajá. y la que me va a servir hoy. Pero entonces, ¿a quién le hago caso? Yo no estoy en el mismo nivel de esta persona, tal vez. Mi rutina me debería de preparar emocionalmente y espiritualmente para afrontar el día. En la forma más directa, porque no me va a dar tiempo de hacer 6 cosas, ¿verdad? Si no, va a llegar mediodía y no empiezo a trabajar. Pero seguramente va a estar alrededor de orar, alrededor de leer la Biblia, alrededor de tener un tiempo con Dios. Y creo que ahí sí vale la pena decir, bueno, a esta hora arranco. ¿Será que logro levantarme antes para eso? Pues, ¿será que necesito estar listo espiritualmente y emocionalmente? Sí, sí necesito. Entonces, la forma más directa para eso probablemente no va a necesitar muchísimas cosas. Podemos acomodar esas cosas si tanto las queremos hacer en otros horarios, pero al empezar el día, lo más importante. Lo más importante siempre va a ser Dios. Al final ¿Tienes vamos a alguna tener que hacer rutina matutina? No tengo ninguna, solo que despertar. sí, déjenme en paz hasta cuando me levanto y me levanto. Hasta que ha tomado mi café, dices, Darme la vuelta para el otro lado. ¿Saben? Pareciera como que el mecanismo de reiniciar, de volver al punto conocido, es algo que no solo está en nuestra vida práctica, sino también en las escrituras. Pero antes de eso, no sé, yo ahora no utilizo esa plataforma operativa, pero antes usaba Windows y tenía una función de regrese al punto donde mejor funcionaba su computadora, ¿verdad? Y eso era genial porque uno buenísimo eso. podía regresar ahí y ya todo funcionaba bien. Se echaba algunos archivos, pero ya funcionaba la computadora. Pero al parecer todo ese mecanismo de reinicio también está en las escrituras. En Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Es como regresen por el camino donde venían y miren cuál es su último punto en donde se encontraban con el Señor. Y fíjense ustedes que ahí yo he encontrado que para mí funciona mucho un mecanismo que es la música. Hay canciones que yo las vuelvo a escuchar y como que regreso, como que me reinicia, ¿va ustedes? Al lugar en donde todo funcionaba Sí, bien. y entonces es como un impulso. No es que yo quiera estar en ese lugar, sino que es como la gasolina que utilicé en ese tiempo para poder avanzar y me da la música me provoca a mí ese impulso, ese reinicio, ese volver a comenzar. Fíjense ustedes que les cuento que este fin de semana tuve la oportunidad de viajar a Cobán. Allá le mando Ay, un qué fuerte belleza, abrazo Cobán. al pastor Ricardo Tiuk. Eso. ¿Verdad? Estuvimos ahí, pero nunca habíamos ido con mis hijos y pasamos al biotopo ¿Qué visitaron? ¿Y subieron? y comenzamos Alto, a alto. subir y a subir y a subir.
Y en un momento donde ya queríamos subir, ustedes. ¿Vieron no algún quería- quetzal? Sí, uno que cargaba en sí. Vi 5 Fue el quetzales que era la quetzales fue entrada. lo último que vi. Pero estábamos tan cansados y de repente agarro agua de un riachuelo que está Ay, ahí qué rico. y me la echo en la cara a ustedes y como que otra vez volví a regresar y yo miraba que Alison estaba incómoda, estaba mal, no se sentía Le bien. tiraste agua. Yo le digo, mija, ¿no quieres agua? No quiero nada. Bien, hombre, pero va. Y a empujones se echó el agua en el rostro y así como que rico. Pero mira, te va a gustar esto. Y yo dije, ahorita se va a enojar. Pero le puse en el cuello, le puse la mano fría que tenía yo y me dice, Revivió. qué rico esto. Me dice, hasta en azul, azul vi por un ratito. Yo le digo, pareces Windows, le digo yo, porque te reseteas en azul, ¿verdad? Y entonces, pero ¿saben una cosa? Que lo que me di cuenta es que muchas veces necesitamos ese reinicio, ¿verdad? O volver a nuestra última versión. Y me encanta esto que está hablando el autor, porque habla de un Pedro que honestamente yo me siento como ese Pedro, confundido, abandonado. ¿Será que invertí mi tiempo en algo que de verdad? ¿Será que la traición al maestro fue correcta? ¿Qué? Tantas preguntas. Y regresa a ese momento en donde se había encontrado con un Jesús y logra encontrar otra vez esa verdad. Se encuentra con Jesús otra vez. A mí me parece genial la ilustración y creo que muchas veces necesitamos encontrarnos con Jesús, de repente con una canción, un pasaje bíblico, un libro que tal vez un día nos ayudó a avanzar, ¿verdad? La conversación con alguien, ¿verdad? Con un ser querido, ¿verdad? O con una persona que uno lo tenga como mentor, no sé, pero creo que es importante ese restart. Sí, por favor. Sí, Sergio, esto que estás hablando pareciera como profético el ejemplo del biotopo, porque cuando la Biblia habla de agua viva, se refiere a la palabra de Dios. Esa mojada de agua viva. Sí. Y nos está invitando a ir más profundo acá, a Toro. Sí, definitivamente. Por eso, Nikki, cuando comenzamos acá, las mañanas a través de la lectura bíblica, estamos afilando mi espada, no lo hacemos por mero ritual, ¿verdad? Entiendo, ¿verdad? Lo que Stephen Furtick dice, bueno, hay muchos rituales y de verdad, con tantos consejos podría uno terminar como tipo mediodía y ya no trabajar. ¿Quién trabaja? Y tranquilos, ¿verdad? Siga así unos días y va a tener tiempo para hacer cuantos rituales quiera porque no va a tener otra cosa. Pero lo que nos recuerda siempre la palabra es regresar a Dios, regresar a Dios. Y cuando tomamos esa disciplina de buscar a Dios al inicio, mire, yo he probado también buscarlo hasta el final del día. He probado buscarlo hasta el final del día y normalmente tengo peticiones de rescate, solicitudes de perdón, o sea, no me fue bien el día, ¿verdad? Auxilio. Ajá, auxilio y llego arrastrando. Cuando comienzo el día con él, comienzo con esa expectativa que Bobby te decía, Nikki, con esa gana de vivir que nos habla Sergio, con esa palmadita fría en la espalda que nos resetea. La Biblia nos da la palabra de Dios y cuando escuchamos al Padre, como que agarramos fuerzas otra vez, ¿verdad? Nos compone, A veces es el pequeño coscorrón que necesitamos, a veces es el abrazo que nos redirige, a veces es el aplauso que necesitábamos escuchar, pero definitivamente es lo primero que debemos hacer y no le recomendaríamos otra rutina matutina, sino comenzar hablando con aquel que lo ama, con aquel que le quiere decir cuánto vale usted, lo que él quiere convencerles de que usted es amado. Eso es lo que necesitamos oír todas las mañanas, Fernando. Así es, porque hay muchas cosas que nos van a ayudar a estar preparado físicamente, otras emocionalmente, pero algo que nos ayuda a estar preparado espiritualmente, porque lo que decías, no sabemos qué va a traer el día, ¿verdad? Pero salimos de ahí, de ese momento, listos para enfrentar el día, listos espiritualmente, es como la fuerza va a venir de adentro, la fuerza va a venir del Señor y no estamos a merced de las circunstancias. Definitivamente. Amigos, quisiera pedirle a Sergio que nos pueda dirigir en oración. Necesitamos regresar, ¿verdad? A ese punto donde todo funcionaba. Va a ser que ya lo tenemos claro.
Va a ser un momento de adoración que nos lleve a ese momento de Dios, pero necesitamos pedirle su ayuda a Dios. Así es, oremos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Señor, hoy queremos regresar a ti, al momento en donde te conocimos. Como lo decía David, devuélveme el gozo de tu salvación. Él también pedía de alguna manera poder regresar a ese punto de encuentro en donde estaba contigo. Y hoy queremos hacer eso, Señor. No sé cuántas personas están escuchando este programa, pero quiero pedirte por cada uno de los que están ahí, Señor, escuchando esta programación, escuchando este mensaje, escuchando la voz tuya que está seduciéndoles, está enamorándolos otra vez, diciéndoles, regresen a mí. Señor, hoy queremos escuchar esa voz y queremos llegar otra vez donde tú estás, Señor, y poder encontrarnos contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, Dios, queremos encontrarnos contigo. Y luego de este breve corte, continuamos Seguimos con siendo más. proféticos. Eso, A los eso. libros. Más por acá. Vaya con Dios. Ya volvemos. Evitemos la parálisis por el análisis. Cuando Pedro hizo lo que sabía hacer, Jesús hizo algo nuevo. No solo restauró a Pedro con bondad y firmeza, sino que también amplió su llamado. Alimenta a mis ovejas, le dijo. El encuentro con Jesús se produjo no a pesar de que Pedro salió a pescar, sino porque salió a pescar. Jesús le mostró los pasos siguientes después de que Pedro dio el primer paso. Ese es el punto. Cuando te sientas confuso o abrumado por algo que estás enfrentando, no te paralices. No tengas parálisis por análisis. No tienes que entender cada detalle ni ver cada paso por delante. En cambio, ve a pescar. ¿Qué significa eso? Significa hacer lo que sabes que deberías hacer. Incluso cuando, y en especialmente cuando, no tienes el control de todo lo demás en tu vida. ¿Qué cosas sabes hacer ya? ¿Qué cosas tienes a la mano? ¿Qué es lo que sabes que Dios quiere que hagas ahora? Escoge una, practica una. Eso es pescar, eso es fe. Eso es una postura de curiosidad, de exploración y de apertura. Es ahí donde Dios te hallará y es ahí donde descubrirás que necesitas seguir moviéndote. A veces, esto significa dar un gran paso adelante, pero con frecuencia es sencillamente un cambio de actitud. Por eso mencioné las rutinas matutinas que colocan tu mente, tus emociones en el lugar adecuado. No estoy diciendo que debas tener una rutina concreta. Solamente digo que incluso cuando estés abrumado, tienes opciones. No siempre puedes escoger cómo va tu día, pero hay maneras de comenzarlo con el pie derecho. Y sí, las cosas se desvían un poco. Hay maneras de detenerte y recuperar el aliento. Hay maneras de volver a capturar el ímpetu. Para Pedro fue la pesca. Para mí es practicar con frecuencia la gratitud, como el ejercicio que mencioné anteriormente. Estoy agradecido por el tiempo que pasé con Elijah levantando pesas hoy. Estoy agradecido porque Graham y yo fuimos a ver una competencia de lucha este fin de semana. Seguro es grecorromana, no lucha libre, ¿verdad? Lucha libre. Estoy agradecido porque anoche Abby me dio un abrazo y me dijo que me amaba. Qué bonito. Estoy agradecido porque Holly y yo vamos a pasear hoy y por primera vez no hace frío helado afuera. Cuando hago eso, de repente ella tiene una sensación diferente. Todo se debe a que salí a pescar en busca de gratitud. Salí a pescar en busca de fe. Salí a pescar un cambio de perspectiva. Hallé esas cosas pescando y Jesús me halló a mí pescando. Wow. Esta es otra estrategia de pesca que utilizo. Es algo que hago cuando me siento bloqueado, porque me abre a posibilidades y me hace salir de mi inercia. Lo denomino sucederá, puede y podría. En primer lugar, enumero rápidamente todo lo que sucederá que viene a mi mente. Cosas que otras personas harían por mí si yo se lo pidiera. Polly saldrá a pasear conmigo y me dará retroalimentación sobre esa idea. Chuck supervisará este proyecto y Roberto me dará una clase de tenis. Después enumero los puede, que son las cosas que yo podría hacer si quisiera. Están dentro de mi propia capacidad.
Puedo hacer una lista de posibles temas sobre los que predicar la próxima semana. Puedo enviar un mensaje de texto a esa persona y organizar una reunión. Finalmente, enumero los podría, que son cosas tentativas a las que puede que quiera o no quiera dar seguimiento. Podría ir a ese concierto. Eric podría almorzar conmigo esta semana. Eso es todo. Me tomo tal vez unos 5 minutos. La meta no es resolver problemas, sino más bien aceptar mi presente y abrirme a otras posibilidades. Cuando termino, he identificado algunas cosas por las que no necesito estar preocupado y distraído. Y he identificado otras que podrían abordar a continuación. Es una estrategia sencilla para dejar atrás los bloqueos mentales y emocionales y averiguar lo que es factible en este momento. ¿Y tú? ¿Cómo te desbloqueas? ¿Cómo pasas del pensamiento a la posibilidad de estar molesto con tu presente a aceptarlo? ¿Dónde tienes un encuentro con Dios? ¿Dónde lo escuchas mejor? ¿Qué es lo que podrías hacer en este momento para acercarte a Él y acercarte al yo renovado al que Dios te está guiando? En otras palabras, ¿cómo podrías ir a pescar? Si no sales a pescar las cosas adecuadas a propósito, probablemente terminarás pescando otras erróneas por defecto. Si sales a pescar motivos para darte por vencido o motivos para estar desalentado, los atraparás. Si sales a pescar ofensa, la encontrarás. Si pescas excusas, morderán el anzuelo rápidamente. Pero por otro lado, si sales a pescar bondad, también encontrarás eso. Si pescas motivos para creer, o si pescas ver lo mejor en los demás, o pescas lo siguiente que Dios te da para que hagas, lo tendrás. Obtendrás lo que sales a pescar, no lo que deseas. Por lo tanto, sal a pescar y comprueba lo que atrapas. Observa lo que Dios hace. Mira lo que Él te muestra. Eso significa tomar tiempo para buscar a Dios con respecto a qué hacer a continuación. Sin importar cuán pequeño pudiera parecer, algunos de nosotros empleamos más tiempo buscando algo que ver en Netflix del que empleamos buscando al Espíritu de Dios para ver cuál es su voluntad para el presente. Ouch. ¿Pueden repetir todos? ¡Auch! ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas con Dios y le pediste una estrategia para volver a ponerte en movimiento? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste ayuda a alguien que está en tu vida o has permitido que el orgullo te mantenga paralizado? ¿Estás pasando más tiempo diciéndole a Dios cuán grande es tu montaña que diciéndole a tu montaña cuán grande es tu Dios? En lugar de quedarte sentado sintiéndote mal por tus fracasos o preocupado por lo que llegará a continuación, levántate, sal a pescar. Deja de estar paralizado por estar analizando. Sacúdete la parálisis por el análisis. Jesús te hallará allí. Él te recuerda. Me alegra que estés en esa barca porque es ahí donde yo voy a estar esta mañana. Qué lindo. Estaré en el lago buscando a alguien que esté haciendo lo que sabe hacer para así poder mostrarle quién es realmente. Dios te ha dado todo lo que necesitas para la temporada en la que estás. Escucha esto, Dios te ha dado todo lo que necesitas para la temporada en la que estás. No te estreses ni te obsesiones por cada permutación posible de tu futuro. Trabaja en el presente. Súbete a tu barca hoy. Busca a Jesús sobre las aguas de la fe hoy. Aprovecha al máximo lo que Él te ha dado. Acepta tu presente y sé hallado pescando, no solo pensando y analizando. Vaya, qué impresionante ustedes. A mí me parece fenomenal cómo Frick nos llena de fe y nos motiva a avanzar, a hacer algo, ¿verdad? Eclesiastés 9:10 lo mencionabas, Sergio. Para lo que venga a tu mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Claro. Y ese fue uno de los pasajes que en media pandemia escuché y bueno, fue una secuencia de varios pasajes que estaban en el capítulo 9, verso 10 y uno de esos pasajes fue Eclesiastés 9:10 y me sorprendió porque le estaba pidiendo a Dios, bueno, ¿qué hago? Lo que venga a tu mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Y fue en un momento de oración de mañana. Y creo que lo que debemos entender es, amigos, Dios ya sabe dónde encontrarnos.
Dios ya sabe dónde encontrarnos y a Dios no le toma por sorpresa dónde estamos. No es que no sabía dónde buscar a Pedro, Jesús sabía dónde encontrarlo, Jesús sabía qué hacer con su frustración, Jesús sabía cómo invitarlo, cómo recordarle que era amado y cómo ampliarle su llamado, decía el autor. Dios ya sabe cómo encontrarte. Lo único que debemos hacer, mis amigos, es disponernos a ser encontrados. En ese lugar donde nosotros ya sabemos, Dios nos ha encontrado antes. Y todos sobrevivimos una pandemia acá. Los que nos están escuchando sobrevivieron una pandemia. Oficialmente somos leyenda. Y hay mucho por qué estar agradecido. Y yo ayer, le decía, Señor, dame iluminación divina, y me puse mi sombrero de pensar. Y sentí que Dios me mostraba al profeta Habacuc. A veces podemos decir, mire que Nikki, a mí me da mucha pereza leer. Eso decía Bobby, que le daba pereza leer hasta que se compró una cámara y el manual, que era una Biblia, así se la leyó en 2 días. O sea, cuando algo nos interesa, es necesario descubrir que somos amantes lectores. Y Habacuc es un libro de 3 hojitas. En 3 hojitas, yo quiero recomendarle hoy, si usted está pasando por un problema de currículum, si usted está pensando que su salario, lo que hablabas, Fer, de que tu salario no depende de qué te mostró el Señor en Jeremías? ¿El salario qué? Habrá salario para tu trabajo. Habrá salario para tu trabajo. Jeremías 31:16. Jeremías 31:16. Si están con un diagnóstico médico que lo está dejando en la calle y no ve la luz. Sí. En la Biblia hay un libro de 3 hojitas en donde un profeta se encuentra con el Señor en una situación compleja como la de Pedro. Y Dios le revela que el pueblo de Israel, a causa de su idolatría y todo lo que ya sabemos, va a ser destruido por los caldeos y los babilónicos, y los van a tomar y les van a hacer de todo. Y vemos cómo este profeta enfrenta la realidad del Señor de una manera impresionante, como lo está describiendo aquí el autor. Y creo que nos podría ayudar mucho a los que estamos en un problema en donde no vemos salida, porque este profeta recuerda lo que Dios hizo en el pasado. Después enfrenta su realidad, no la niega. Después confía en el Señor y cierra con esperanza. Y él termina el libro citando de, bueno, Señor, vamos a ser tomados por Babilonia, ya ni modo, vamos a confiar en el Señor. Y él termina diciendo, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador. Creo que tener una perspectiva eterna de la situación es saber que, como dijo Fer al inicio del programa, Cristo ya murió, Cristo ya pagó. Tal vez no vamos a ver la promesa cumplida en esta vida, como muchos de los héroes de la fe que se fueron a dormir en paz y no alcanzaron a ver la promesa. Hay una promesa más grande que viene gracias al derramamiento de sangre en la cruz, y que sabemos que quienes estamos en pacto con Jesús, aunque no lo podamos ver ahora o tal vez no lo podamos ver después, sabemos en quién confiamos y qué es lo que nos espera, así como este profeta. Definitivamente, Nikki, tenemos que vivir en paciencia, entendiendo que no son nuestros tiempos, Sergio, son los tiempos de Dios. Pero para vivir en los tiempos de Dios hay que encontrarnos con Dios y hacer una cosa, buscar a Dios para escucharlo y ser obedientes. Así es. Y una de las frases que en todo esto que hemos leído me ha cautivado mucho es: quiero ser hallado pescando. Quiero ser hallado pescando. Es decir, no quiero estar sin hacer nada. Y fíjense que cuando uno revisa las escrituras y ve la parábola de los talentos, por ejemplo, el hombre que fue condenado por su señor fue el que fue a guardar el talento y no hizo nada. Como que a Dios le encrispa los nervios el no vernos en movimiento, el no vernos quietos, sin hacer algo. Porque aun cuando muchas veces el Señor nos dice quietos, y el Señor me ha dicho, quieto, no te movas ahorita, necesito que te quedes quieto, aún ahí en esa quietud. Mueven las rodillas. Sí, aún en esa quietud,
el Señor espera que nosotros estemos haciendo algo. Sí. ¿Y qué es ese algo? Estar conectándonos con Él, estar aprendiendo de Él, estar haciendo algo. Esa quietud no es un total párense y quédense muertos ahí hasta que yo regrese. No, es quédense quietos porque yo voy a estar haciendo algo, pero cuando ustedes les diga vengan, ustedes vienen. Y a veces malinterpretamos eso. A mí me viene a la mente ese momento donde está Moisés, en donde está el ejército de Egipto con el faraón, vienen detrás de ellos, ya los habían dejado ir. Y entonces se encuentran en ese momento de Hollywood, ¿verdad? Hollywoodense, esa escena, ¿verdad? El mar por delante, los egipcios venían en camino, el pueblo en medio. Las ballenas por un lado. Sí, y todo, tiburones, ballenas y de todo. Y de repente él le pregunta al pueblo a Moisés, ¿qué hacemos? Y Moisés dice, no, tranquilos, quedémonos aquí, vamos a esperar a que el Señor responda. Y el Señor como que se diera la vuelta, lo veo yo como que se da la vuelta y le dice, ¿cómo que quédense quietos? Ponelos a hacer algo. Vos levantá el báculo, el palo, ¿verdad? Que te di y abrí el mar. Los sacerdotes que vayan adelante y el pueblo que camine. Y entonces le da instrucciones a todos. Les da instrucción a Moisés, le da instrucción a los sacerdotes y le da instrucción al pueblo. Es decir, hay muchas veces que Dios nos dice quieto, ¿verdad? Pero no significa no hagas nada. Sencillamente es quédate en este momento donde estás. Yo voy a obrar, pero tú tienes que seguir conectado conmigo, orando, pensando qué es lo que hay que hacer. Y hay momentos en donde Dios dice, nada de estar quietos. Como le dijo a Moisés, levanta el báculo y abre el mar y dile a los sacerdotes que pasen primero y después el pueblo. Y hay acción, necesitamos accionar. Y eso es lo que yo quisiera pues hoy dejar sobre la mesa y en el programa es que no podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que actuar y yo también he estado muchas veces en la parálisis del análisis, ¿verdad? Hago esto, hago esto, hago aquello. Yo siento como que Dios me dice, haz lo que querrás, pero hace algo. Pero hace algo ya. Sí, pero y si me equivoco, después lo arreglamos, pero hace algo. Pero muchas veces nos quedamos totalmente varados y a los hombres nos pasa mucho eso, ¿verdad? Yo creo que las mujeres tienen otro chip en ese sentido, ¿verdad? Actúan más rápidamente, pero muchas veces a los hombres he tenido muchas consejerías en donde dicen, es que no miro que haga nada. Y entonces yo le digo, mira, pues sí está haciendo algo, pero vamos a ver cómo te podemos ayudar a despertarlo, ¿verdad? Está generando momentum. La responsabilidad de ser cabeza, Sergio. Sí, y a veces el temor, es que el temor a veces es enorme y a uno lo paraliza, ¿verdad? Pero creo que hoy tenemos un momento de fe para seguir adelante y continuar. Sí. ¿Sabes eso que decía Sergio? Diste dos buenas historias ahí, dos buenos ejemplos, sobre todo esa de Moisés, que Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano, verdad? En lo que estabas explicando. Y amigo, hay cosas que tenemos en nuestra mano. Y uniéndolo con lo que decía el actor, actor, ¿verdad? Actor. Quiero ver. Tiene autor. planta de actor también, ¿verdad? O sea, Puede ser. Sí, podría. Ya va queriendo. No, y oílo predicar. Sí, ahora ya hasta canta. Y lo que decía el autor, vas a obtener lo que salís a pescar, no lo que deseas. Podemos pasar deseando y muchas veces, si tenemos un momento de reflexión y de honestidad personal, lo que nos detiene de dar ese paso es una excusa, ¿verdad? Porque es bien fácil decir y echarle la culpa al gobierno, al tipo de cambio, al país donde nacimos, a la situación actual, al tráfico, a lo que querrás. Al salario mínimo, a lo que querrás. Al final, lo que nos detiene va a ser una excusa porque regularmente hay algo que podamos hacer. Si Dios está con nosotros, siempre va a haber algo que podamos hacer, siempre va a haber algo que puede ser el siguiente paso. Y tal vez hablando de ese siguiente paso, que tengamos también presupuestado que si hoy estamos aquí, podemos mejorar, podemos aumentar nuestra capacidad, nuestras habilidades, aprender algo nuevo. Hoy por hoy, realmente es como una mentira y una excusa de decir, no, es que no tengo dinero para estudiar. Si hay algo que queremos estudiar, te aseguro que va a ser poco práctico que no lo encontremos en YouTube o en alguna herramienta. Va a ser bastante factible que encontremos cómo podemos aprender. Tal vez no el curso completo, pero el siguiente paso que nos toca podemos ir a aprenderlo. Y
Y Sergio nos decía también en la parábola de los talentos, ese ejemplo. El Señor les dio dones según su capacidad, pero la capacidad del que le dio 5 en 5 años seguramente podía ser de 10 si no se quedaba ahí estancado, ¿verdad? Si salía a pescar, como nos ha estado enseñando el autor, y si mucho de ese siguiente paso es para avanzar, pero también es para aprender. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Fernando, por eso. Tenemos tarea, amigos, y es elegir una cosa y hacerla. Escoja ese primer paso que va a dar. Hoy le queremos invitar, le queremos acompañar en este primer momento de oración, en este primer momento del día. Pero usted tiene un tesoro delante y es este paso que va a dar hoy. No se preocupe por mañana, délo hoy. Mañana va a recibir de Dios la provisión para dar ese siguiente. Pero hoy oramos así y le pedimos a Dios, te queremos pedir no solo el querer, sino también el hacer. Tú eres el que lo pone y por eso nos acercamos a ti. Porque si necesitamos también socorro, tú dices, acérquense confiadamente delante del trono donde está la gracia y alcanzarán el oportuno socorro. Hoy venimos a ti para alcanzar socorro y rescate, para alcanzar sabiduría, para alcanzar gracia y para alcanzar valentía. Danos el querer y el hacer y decidimos en ti dar ese primer paso y encontrarnos contigo mientras pescamos, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre que ya hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer, el nombre de Jesús. Y decimos, así sea. Amén. Amén, y ya Así lo hizo. es, amigos. Eso. Muy bien. Una breve ronda de despedida. A ver, Nikki, ¿qué les Hazlo dices? con todo, hazlo con él. Decídete hoy. Eso, muy bien, Fernando. Sí, hay una frase que dice, nada sucede hasta que algo se mueve. Es lo que nos ha estado invitando el autor. Salgamos a pescar porque eso es lo que vamos a conseguir, no solo lo que estamos deseando. Perfecto, Sergio. Escoge una, practica una. Es sencillo, es práctico. Haz algo, una sola cosa. La abuelita tenía aquel refrán que decía, el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Y cuando nos ponemos a hacer de todo, no hacemos nada. Eso, fenomenales consejos, amigos. Y les queremos dejar con el último. Mañana continuamos con más crecimiento personal. Gracias por decidir seguir creciendo en el Señor y en sus capacidades. Le invitamos entonces con este último consejo. No vaya solo ni mal acompañado. Todos decimos, Vaya con Dios. Mañana. Se pierda. Chao.